Bienvenidos, queridos amigos, a su programa A la Intemperie. A la Intemperie, bajo las estrellas, Nueva Esperanza de Cuba le trae informaciones, noticias y mucha esperanza para aquellos que luchan por la libertad y la democracia en la isla de Cuba. Bienvenidos, queridos amigos, Dionisio de la Torre y Aldo Rosado Tuero. Estamos este día con un invitado especial, el arquitecto y caricaturista Alfredo Pon. Pero antes de pasar a hablar con Alfredo, queremos hacer unas pequeñas aclaraciones. Adelante, Aldo. Sí, el último programa que hicimos en que denunciamos la farsa nacional que se está organizando en Cuba por muchos falsos opositores, hubo ciertas críticas al programa en que nos reclamaban que no mencionamos a personas que hicieron estas denuncias antes que nosotros, según ellos. Y yo quiero aclarar que nosotros nunca dijimos que fuimos los primeros que hicimos la denuncia. Claro. Que otra cosa importante es que nosotros no hacemos estos programas para complacer vedetismo, ni para complacer a primadonas, ni nos creemos ni vedetes ni primadonas, pero podemos decir tranquilamente que llevamos mucho tiempo denunciando esto y diciendo nombres. Los que dicen que no decimos nombres, pues tienen la prueba muy fácil y muy sencilla yendo a los archivos del diario digital nuevaacción.com. Yo recuerdo como un ejemplo solamente que cuando estuvimos varias semanas denunciando la falsa huelga de hambre de Vladimir Alejo Miranda, respaldada por el directorio cubano aquí en Miami, todos los días hablábamos y denunciábamos esta falsa huelga de hambre, que al fin se demostró que decíamos la verdad, y no recordamos a ninguno de estos críticos que nos apoyaran ni que hicieran una denuncia sobre este asunto ni sobre ningún otro. Ni siquiera se molestaron en Cuba de ir a visitar a Vladimir, no a su casa, a ver si era verdad o no era verdad. Además, algunas personas pueden recordar en el programa La Visita a Miami de radio, que se transmitía por Radio Miami Internacional, por internet y en el periódico Nueva Opción y la página La Visita a Miami, siempre se dijeron nombres y se criticaron cosas. Pero ¿para qué seguir repitiendo sobre lo mismo? Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a dedicarnos a nuestro invitado de hoy, el señor Alfredo Pon. Alfredo, tú tienes muchas caricaturas hechas, incluso tenías un libro publicado que no sé qué pasó con el libro, pero primero, esas ideas, ¿cómo te vienen a ti a la mente que tú las puedes llevar tan gráficamente y tan expresivas? Bueno, para comenzar, un saludo a los dos y a todo el que está viendo este programa. El proceso es un proceso que tiene que partir de un hecho determinado. O sea, en mi caso particular, yo siempre, y lo he aclarado donde quiera que voy, mi objetivo es la dictadura de Cuba. O sea, yo no hago caricatura blanca ni costumbrista, a veces algo de internacional, pero mi objetivo ha sido la caricatura sobre la dictadura y el estado totalitario de los Castros en Cuba. A veces critico a Chávez porque lo considero dentro de la misma especie. La misma especie, sí. Y las subespecies que hay por ahí abajo también. Ante todo, la noticia tiene un contexto que puede ser criticada. A veces algunos lo utilizan para dar información y extenderlo un poco, y yo lo que hago es que trato de buscar en la parte satírica. Y en el fondo trato también de obtener algún tipo de enseñanza o de reflexión. Bueno, que quiero decirte, bueno, lo que tú haces es algo que en Cuba se fue transformando después del triunfo de la revolución. Recordamos anteriormente el zigzag, que era una crítica política a todos los políticos, ¿no? Dentro del humor cubano. ¿Eso te inspiró a ti en algo también, a trabajar eso? Yo era muy joven cuando el zigzag, no te quise decir viejo, pero bueno. Pero bueno, cuando el zigzag estaba en su apogeo, que fueron creo que duró hasta el 60, o finales del 60 o 61, yo tenía 9 años, o sea, era muy pequeño, no tenía edad para atender esos temas, ¿no? Pero sí he estado siempre al tanto de todas las caricaturas y todas las cosas, sobre todo la revista Mad norteamericana, Proía, que para mí fue un maestro en Bohemia cuando yo veía El Hombre Siniestro,
¿entiendes? Y todo, o también las caricaturas que se hacían en contra de Batista, Sí. en una dictadura tremenda, pero sin embargo en Bohemia había una tira que se le criticaba, como el Reyesito, etcétera. Y para mí es muy importante el hecho. Ahora, siempre trato de sintetizar al máximo la información escrita. O sea, con esto estoy diciendo que a veces yo he visto caricaturas, estilos de cada cual, que ponen demasiado texto. Sí. A veces es necesario porque la noticia es tan específica que el público que esté un poco ajeno o no muy informado no va a saber de qué se trata. Yo no creo que haya que explicar una caricatura, pero sí hay que darle la mayor información posible. Ahora, la parte del texto trato de simplificarla. Para mí la caricatura perfecta es la que no tiene una sola palabra. Pero eso Claro. no siempre es una cosa que se puede conseguir. Dime algo, ¿qué pasó con el libro? Antes que algo, Bueno, el ahora te haga libro. la pregunta. El libro en realidad fue una colaboración que yo hice con Jorge Fernández Fonseca, amigo mío. Éramos cotrabajadores, o sea, compañeros de trabajo en el Instituto Superior de Diseño Industrial e Informacional en La Habana. Él fue el creador de la idea del tren bus. Después que él se fue del país, aquello lo destruyeron como idea y la retomaron y crearon lo que después terminó siendo el camello. El camello. Pero la idea era una idea para darle solución al transporte muy parecida al concepto que está en marcha en Colombia, en Bogotá, para que ustedes vean, que surgió mucho después de la idea de él. Él escribe, él está en Brasil hace muchos años, y él escribe una cosa que se llama Email del ciudadano de segunda al comandante. Y ahí él criticaba y se mofaba de todas las situaciones. Y nos dimos cuenta en nuestro contacto que él escribía lo que yo dibujaba, casi siempre con temas muy parecidos y a veces sobre el mismo tema. Interesante, ¿eh? Y entonces decidimos hacer un libro donde él ponía, publicaba la parte esta con toda la estructura de un email, y a la izquierda aparecía la caricatura. La idea era fantástica. Lo que sucedió fue que no contábamos que en Brasil hay una enorme cantidad de simpatizantes del gobierno cubano, y la imprenta que nosotros contratamos para hacer el libro nos saboteó el libro. Increíble. Nos saboteó el libro al extremo que las caricaturas salían mal, fuera de color, no encajaban los colores. O sea, nos entregaron un dummy, que el dummy es la prueba, Sí. es como la maqueta, que estaba perfecta, y cuando dimos el ok para hacer, todo quedó estropeado, al punto que se protestó, se llevó a los tribunales y fueron expulsados. Desde el jefe de producción hasta los principales fueron Todos expulsados. del trabajo. Carlos, ¿alguna pero pregunta? ya se había hecho el libro y se había pagado, Claro. y en realidad no. Ese es el primer libro. Yo tengo en mente hacer otros, pero en estos momentos estoy corto de tiempo, ¿no? Alfredo, no, yo quisiera que tú les explicaras a los televidentes si tú te iniciaste como caricaturista en Cuba o aquí en el exilio. No. Me estaba comentando un amigo algo que yo realmente no me había percatado, y es que posiblemente de los pocos caricaturistas del exilio que existen, uno de ellos soy yo, en el sentido siguiente: todos los caricaturistas que publican fuera de Cuba han publicado en Cuba, todos sin excepción, algunos antes del proceso de la revolución, llamada revolución, y otros después, por la edad, ¿no? Yo no tuve eso. Yo jamás publiqué en Cuba, nunca quise publicar en Cuba, a pesar de que era amigo de todos los caricaturistas en el momento. Conocía a la gente del DDT, la gente de Palante, etcétera, pero nunca quise, porque sabía perfectamente que al principio es posible que publiques tus cosas, pero al final el compromiso viene, y como que el que paga manda, y como en el caso del régimen cubano las ideas tienen que ser las que ellos dicen, iba a terminar yo siendo el dibujante de ideas con las cuales yo no conjugaba. Y entonces decidí sacrificar, porque es un sacrificio. Hay que entender que mi primera caricatura que yo publiqué, la publiqué con 42 años de edad, a la edad en que cualquier caricaturista ya es reconocido. O sea, yo era un total desconocido, y comencé a publicar una vez que yo llegué acá a Miami. Mi primera caricatura que yo hice de Fidel Castro, que la tengo guardada con mucho cariño, la hice en Canadá, donde yo estaba exiliado. Así que, imagínate. Alfredo, me gustaría que nos explicaras un poco de tu familia.
Es interesante Bueno, que tú nos decías en conversaciones que hemos tenido anteriormente de que tú aprendiste el español ¿a qué edad? A los 7 años, 8 años. Porque resultó lo siguiente: mi madre es española, nacida en España, en Chantada, Galicia, y a los 2 años se la llevaron para Cuba a ella y sus 2 hermanos españoles. Mi abuela quedó viuda y fueron para Cuba. En Cuba se casó con un chino que le dio el apellido a los 3 galleguitos, y en un año se ganaron la lotería, cosa que es una historia muy larga, porque es una historia muy larga y muy interesante. No, interesantísimo. Y fueron entonces, se llevaron ya había nacido la primera tía mía, que sí es española china, y se los llevaron a todos para China y dejaron a mi mamá con sus hermanos españoles y a la otra niña en China, y mi abuelo chino y mi abuela española fueron para Cuba a hacer los negocios con el dinero que habían obtenido de la lotería, y mi mamá y todos sus hermanos se quedaron en China y se criaron en China. Vino la guerra con Japón, se quedaron atrapados en esa situación, ni siquiera podían recibir dinero, y mi mamá tuvo una gran aventura allá, que bueno, mi mamá es española en facciones y como raza, ¿no? Pero no habla español bien, habla con el deje de los chinos. Entonces mis amigos, cuando yo era chiquito en Cuba, me preguntaban si mi mamá tenía problemas, si era normal o algo, porque no lo entendía. Y yo tuve que aprender a hablar español después que empecé la escuela, mucho después, inclusive, porque mi primera etapa la estudié en una escuela china en La Habana, imagínate tú, en el gueto, viviendo en... Ahora ha existido, ahora hablando de los chinos, y una vez, bueno, tú hicimos un par de programas de radio donde tú hablaste de la historia del barrio chino y de los chinos en Cuba. Ha habido están tratando de recuperar el barrio chino nuevamente en La Habana, ¿no? Es imposible recuperar un barrio chino sin chino. Claro. Lo que quedan son los descendientes de chinos, que algunos, muy pocos, hablan chino, pero el que hablan es mandarín, porque es el que se estudia, porque es el idioma oficial actual. Pero en Cuba, los chinos que habían eran del sur de China, sobre todo de la provincia de Cantón, y esos no hablaban mandarín, lo que hablaban es pequinés. Pequinés. Así que ahora, en Cuba, yo no creo que llegan ni a 200 de los chinos originales. De los que llegaron a ver en un momento determinado, más de 70.000. O sea que el barrio chino sería como un jardín de flores. Exactamente. Exactamente. Es un jardín de flores de papel ahora. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de este pequeño programa para ustedes, y siempre, como decimos, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Cuba. Gracias por estos minutos de contacto. Esperamos que le haya gustado nuestro programa de hoy. Nos despedimos deseándole bendiciones para todos ustedes y para Cuba Libertad.